Un compañero de departamento, desgraciadamente fallecido en enero, gustaba de repetir que era firme partidario de la abolición plena de la pena de muerte, excepto en el caso de los arquitectos. Bueno, yo me voy a permitir utilizar la frase y sustituir al sujeto. Soy firme partidario de la abolición plena de la pena de muerte, excepto en el caso de los tertulianos de las radios y de las televisiones. Hace unos meses, en una tertulia televisiva, tuve la oportunidad de escuchar cómo uno de los tertulianos habituales, persona tradicionalmente vaporosa en sus argumentos, que castiga permanentemente la lengua que mal habla y servil con los poderosos, realizó sin embargo un análisis extremadamente lúcido y puntilloso del panorama energético que se avecina. Estaba yo literalmente atónito hasta que entendí claro cuál era la clave de explicación de una conducta tan sorprendente e inesperada. Acabó sus observaciones agregando que había sin embargo una solución mágica que, como bien podéis intuir, es la energía nuclear. Estaba claro, en otras palabras, lo que había sucedido. Había comido la víspera con uno de los responsables de prensa de las industrias correspondientes, que le había contado lo que esperaba y debía decir. A estas alturas conviene que no nos dejemos engañar. Quienes defienden la energía nuclear como solución mágica para estos problemas reivindican multiplicar por 3 el número de centrales atómicas hoy existentes. Si eso se hace, tendremos uranio para 15 o 20 años. Nadie sabe qué hacer, bien lo sabéis, con los residuos que generan estas centrales. La construcción de las instalaciones es extremadamente lesiva en términos de cambio climático. La energía que producen resulta extremadamente cara y reclama siempre subvenciones públicas. En fin, las condiciones de seguridad de las centrales dejan mucho que desear. Ante un escenario como el que se avecina, creo yo, y acabo, que tenemos que combinar con singular énfasis 3 elementos. La apuesta, cómo no, y en primer lugar, por lo público. En segundo término, y cómo no también, la introducción de energías renovables. Y en tercer y último lugar, y no es menos importante que lo anterior, la reducción significativa en nuestros niveles de producción y de consumo. Creo que ha llegado la hora de plantar cara a toda la mitología que rodea a las presuntas virtudes del crecimiento económico. El crecimiento económico no genera necesariamente cohesión social. Se traduce muy a menudo en agresiones medioambientales literalmente irreversibles. Facilita el agotamiento de recursos que sabemos no van a estar a disposición de las generaciones venideras. Propicia la ratificación de viejas relaciones de exclusión y explotación en los países del sur y, en fin, permite el asentamiento de lo que algunos autores llaman un modo de vida esclavo que nos hace pensar que seremos más felices cuantas más horas trabajemos, más dinero ganemos y, sobre todo, más bienes acertemos a consumir. Es el escenario propio de un retrato cabal de lo que ocurre en nuestras sociedades que realizó en su momento un trecho de una vieja canción del grupo vasco La Polla Records. Políticos locos guían a las masas que les dan sus ojos para no ver lo que pasa. Gracias por haberme escuchado.